Existen una serie de casos dentro de que hay una gran cantidad de necesidades a día de hoy que se pueden solucionar con bases de datos relacionales de tipo SQL y por eso es por lo que ese tipo de base de datos a día de hoy son las más extendidas. Pero existen otros muchos escenarios en los cuales podemos no necesitar trabajar con tablas, con filas y columnas, con tuplas, con datos, con celdas, sino que la información que tenemos no se estructura fácilmente en tablas. En ese caso es donde usamos bases de datos de tipo no SQL, que son bases de datos, por ejemplo, documentales. Estas bases de datos tienen la capacidad, los sistemas de gestión de bases de datos, tienen la capacidad de centralizar la información y permiten la concurrencia. La concurrencia consiste en que múltiples usuarios puedan acceder de forma eficaz, sin que se produzca pérdida de datos, a un mismo archivo. Entonces, te insisto una vez más que hay muchas más bases de datos en el mundo, pero vamos a partir con estas tres como representativas de la gran mayoría de bases de datos que te puedas encontrar. Entonces, a continuación, lo que quiero hacer es hablarte de cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de estas bases de datos. Las bases de datos basadas en archivos y carpetas tienen la ventaja de que puedes tratar directamente la información en el disco duro. Es decir, suelen ser, de hecho, suelen tener una estructura no previsible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mira, yo por ejemplo, me vengo aquí, este soy yo de joven, me vengo aquí y hago una base de datos y aquí por ejemplo meto música y aquí por ejemplo meto documentos, pero es que en documentos aquí meto PDF y aquí meto Word. Pero claro, en música no tiene nada que ver, en música no hay PDF ni hay Word. Igual aquí en documentos hay dos subniveles de carpetas y en música solo hay un subnivel. Y ahora de repente creo otra carpeta que es portafolio. Y portafolio tiene 5 niveles de complejidad. Es decir, los sistemas de... Además, yo en documentos puedo meter una serie de documentos, en música otros formatos, en portafolio otros formatos. Hay formatos que se pueden repetir de portafolio a PDF, música probablemente no. Es decir, tienen una estructura no previsible y es muy dinámica. Es decir, mediante la creación de nuevas carpetas, la creación de jerarquías de carpetas y mediante la colocación de archivos, yo puedo trabajar sin ningún problema. Es más, en esta carpeta yo puedo crear aquí en documentos, meter un PDF de 100 megas y al lado un PDF de 1 mega y no pasa nada. Mientras que ya sabemos que, por ejemplo, en una base de datos eso no es tan fácil. Hay que declarar el tipo de dato que vas a meter y hay que indicar, ¿vale?, cuál es la longitud máxima del tipo de dato. Entonces, hay veces en las que hay desarrolladores que cometen el error de que llegan a una empresa y ven que la empresa tiene toda su, imagínate, facturación, contabilidad, recursos humanos, estructurado en carpetas y archivos, y hay programadores que toman el error de decir, no, no, esto hay que pasarlo a una base de datos SQL. Cuando dices, cálmate, o sea, igual no. O sea, porque, insisto, es que hay desarrolladores que tienen la mente de que una base de datos es MySQL o es Oracle, y eso no es, ¿vale? Ahora, si la empresa está guardando datos en carpetas y quiere hacer una serie de operaciones que justifiquen que a partir de esa estructura de carpetas se genere una base de datos SQL, no te digo que no, ¿vale? Pero a priori, esta forma de estructurar los datos puede tener sus ventajas y eso puede ser una base de datos. Y luego, por supuesto, los lenguajes de programación, prácticamente cualquier lenguaje de programación, es capaz de trabajar con una carpeta que a su vez tenga sus carpetas y tomar eso como una base de datos. O sea, eso no es ningún problema, ¿vale? A continuación, desventajas.
Evidentemente, el que la estructura sea no previsible, es decir, que la estructura sea muy fluida, conlleva una falta de estandarización, una falta de estructuración, y esto puede desembocar en dificultad para manejar los datos. Porque en bases de datos donde la información está en tablas y en columnas y en filas, pues tú al final dices, quiero ir a la tabla tal, fila tal, columna tal, ya está. O sea, me da igual lo que busque, pero sé que busque lo que busque, va a ser tabla tal, fila tal, columna tal. Siempre. En archivos y carpetas, pues claro, tú dime qué archivos tienes y te diré cómo puedes proceder. Es decir, cada proyecto, digamos, tiene unas características especiales. De hecho, cuando se hace un proyecto de Big Data, lo primero que se suele hacer es precisamente estandarizar la información. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si quiero hacer búsquedas muy profundas, o búsquedas rápidas, o búsquedas muy dinámicas, este sistema me puede dar desventajas. Pero si quiero tener un sistema donde pueda, ya te digo, convivir en el mismo sistema imágenes JPG, documentos Word, archivos de Excel, archivos PDF, este es el sistema correcto en ese caso. A continuación, tenemos las bases de datos que hemos comentado que son basadas en texto.